Bienvenidos a Micrófono Abierto. Saludos cordiales en esta oportunidad para cada uno de ustedes que a esta hora nos sintonizan y nos acompañan en otra edición de Micrófono Abierto, listos y dispuestos para compartir, para conversar. Y en el día de hoy hemos invitado al diputado Jaime Mulet, a quien saludamos en esta ocasión y le damos la más cordial bienvenida a esta edición de este día. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, diputado. Muy buenas tardes, Joel. Muchas gracias. Aquí estamos muy bien en Vallenar en este momento, pero muy bien, trabajando con hartas novedades, diría yo, con un trabajo bien activo, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Claro, ustedes recientemente como organización, como partido político, sostuvieron una elección en la cual ya tienen sus nuevas directrices. ¿Nos puede contar de aquello cómo fue? Porque como es un partido que participa en democracia, democráticamente también eligieron a sus directivos. Así es. Nosotros partimos un proceso en el mes de febrero de renovación de las autoridades, todas las autoridades del partido, directivas comunales, provinciales, regionales, y también elección de convencionales nacionales, que son una especie de delegados de comité central, asimilándonos a otros partidos, que son los que eligen de manera indirecta la directiva nacional. Y en este proceso se eligieron más de 400 autoridades en todo el país, lo que evidencia lo vivo que está la Federación Regionalista Verde Social en todo Chile, en las 16 ¿Y qué manera de crecer, ah? Sí, pues, sí, somos un gran partido, ¿no te imaginas, Joel? Yo, Este partido yo me imagino... nació en Atacama y a veces tiene mucho reconocimiento en muchos lugares del país y muy fuerte. Claro. Yo me Entonces, recuerdo cuando usted fue iniciador de este primer movimiento que se generó en el país y ahora ya convertido en todo en investidura como partido político y con gran cantidad de adherentes. así es. Y terminamos ese proceso el domingo pasado. Se reunió la Convención Nacional y eligió la directiva nacional nueva para el próximo periodo que dura 3 años. ¿Ah? Y ahí fue elegida una directiva que encabeza Flavia Torrealba, que está también el senador Esteban Velázquez, senador de Antofagasta, el diputado Felipe Ugueño de O'Higgins, más el dirigente ambientalista Rodrigo Cerda, más otra dirigente, Mónica Sánchez, que es una dirigente de la región metropolitana. Y el secretario general, que es de Valparaíso, que es Jorge Díaz Fernández. Esa es la directiva, encabezada por Flavia. Ayer ya tuvo su debut ahí en la reforma tributaria, que la invitaron. Y el próximo jueves la directiva se reúne con el presidente Boric, es recibida por el presidente Boric, ya que nosotros somos parte, la Federación Regionalista de Apruebo Dignidad, el pacto de gobierno, el pacto principal de gobierno. Digo principal porque después también se unió al socialismo democrático. Ahí estamos con el Partido Comunista y con el Frente Amplio. Muchas veces los medios como que nos dejan un poquito de lado, dicen el pacto entre el PC y el Frente Amplio. Pero ahí estamos también los regionalistas verdes cada vez adquiriendo más fuerza. Tenemos parlamentarios, senadores, consejeros regionales, diputadas, en fin, dirigentes por todo el país y estamos colocando los temas verdes y los temas regionalistas con mucha fuerza. Claro, y eso se ha hecho sentir también a través de la elección de gente que participó en el desarrollo de la nueva Constitución Así es. 4 y en otras convencionales. instancias. Teníamos 4 convencionales que terminan el próximo día 4, ¿cierto? Su periodo. Ahí estaba Paola Grandón, una dirigente de la región del Maule, tiene el mismo apellido que la tía Pikachu, pero no es la tía Pikachu. Está Núñez, de la región de O'Higgins, está Velázquez, de la región de Antofagasta, un hermano del senador Velázquez, un sociólogo, y está también como independiente Roberto Celedón, que fue en nuestra lista. O sea, tuvimos 4 convencionales constituyentes que trabajaron muy activamente en los temas de regionalización, fundamentalmente, y en los temas verdes, que fueron donde ellos
y derechos humanos, Roberto Celedón. Y además también tuvieron participación, tienen participación en la instancia como es la Cámara. Lógico, tenemos 2 diputados, Félix Bugueño y yo, y 2 senadores, una senadora, Alejandra Sepúlveda, y Esteban Velázquez. Y somos un partido más de Prodignidad, estamos todos los lunes en comité político, allí con los ministros del área política, que es tradicional esa reunión de los días lunes. Y bueno, estamos participando activamente y colocando temas, que es lo más importante. Así Joel como nosotros con Alejandra, con Esteban Velázquez, colocamos el retiro de los fondos previsionales en un momento tan difícil, ¿cierto? Cuando no había ayuda en medio de la pandemia, con confinamiento. Ese fue un proyecto mío, particularmente apoyado por Alejandra, apoyado por Esteban. Colocamos el retiro también de los jubilados por renta vitalicia, también un proyecto nuestro con Alejandra. Son temas nacionales que hemos dado, si usted quiere, aciertos importantes. Y ahora el royalty, que es un proyecto de Esteban Velázquez y mío, que está aprobado en la Cámara de Diputados, ya, que se fue al Senado, está en el Senado ese proyecto en la Comisión de Minería, y el presidente anunció ayer, el ministro Marcel, que le van a colocar algunas indicaciones a nuestro proyecto para sacar el royalty, o sea, aprovechando el mismo, no uno nuevo. Y eso evidencia la calidad de nuestros proyectos y la importancia que tiene, porque yo espero que se apruebe el royalty. Y que Claro. Y parte de también esos la fondos, reforma. lógico, Y también la reforma. es parte de la Claro. reforma. Bueno, son instancias muy importantes para el tema económico del país, la reforma tributaria, que se puede captar mayormente dineros para temas sociales y tareas que tiene pendiente el gobierno que desarrollar. Sin ese dinero extra. Así es fundamental para la reforma previsional. Hay que aumentar las jubilaciones y obviamente hoy día ahí está la pensión garantizada universal, pero tiene que subirse. Boris se ha comprometido por lo menos a llegar a los 250.000 pesos pronto. Hay que subir el ingreso mínimo a 500.000 pesos y ahí hay subsidios que hay que entregar a las MIPYMES fundamentalmente. Hay que hacer una reforma sustantiva en el sistema de salud a través del sistema único de seguro en salud. El sistema nacional de cuidados, que es tan relevante y también requiere recursos, aquellas personas que tienen que cuidar a otras, ya sea pequeños niños, personas en situaciones especiales de discapacidad, adultos mayores. El sistema nacional de cuidados va a implementarse en el gobierno del presidente Boris y se requiere dinero, recursos, vivienda, en fin. Y para eso, esta reforma, ayer tuve yo en La Moneda también, en la presentación que hizo el ministro Marcel, me pareció muy interesante. Creo que es una reforma razonable en el momento que vive el país. Hubo un diálogo previo con las regiones, con las empresas, con los gremios, con los trabajadores, y va a implicar, bueno, que los que tienen más tengan o tengamos que tributar más. De hecho, le va a subir los impuestos a todas las personas que ganen más de 4 millones de pesos hoy día. Y eso es así, o sea, y además las empresas van a dejar de tener una serie de triquiñuelas para pagar menos impuestos, una serie de exenciones muy relevantes. El royalty, en fin, mayores niveles de recaudación también, un servicio de impuesto interno con más fuerza se le va a fortalecer para que se evadan menos impuestos. Entonces creo que es una muy buena reforma, va por el camino correcto y de esa manera recaudar más para ir en ayuda fundamentalmente social de las personas que están más complicadas. Bueno, diputado, lo quiero llevar a un tema que lo involucraron en una situación que aconteció en Tierra Amarilla. ¿Qué pasa al final con esto? Porque ayer o antes de ayer, o días pasados, mejor dicho, el alcalde de Tierra Amarilla volvió a revivir esta situación con una demanda que hizo a Candelaria. ¿Cuál es la participación suya en todo esto? ¿Ha sido nombrado? ¿Ha sido...? Me han nombrado a mí, mira, llevan una investigación, Joel, que lleva más de 6 años y no hay nada, yo no estoy formalizado, nunca he declarado. La política es así, pues, es complicada y cuando uno se mete a pelear con los grandes, digamos así, en proyectos grandotes, también le llegan y le dan duro. Yo tengo absoluta tranquilidad en que ahí eso va a terminar. Espero que termine pronto nomás y
el Ministerio Público avance rápido para salir pronto, pero no tengo ninguna responsabilidad de naturaleza penal. Ahí, al contrario, siempre fui una persona que ha buscado que se repare los daños profundos que vive la comunidad Tierra Amarilla. Y hoy día, hace pocas semanas atrás, yo no me acuerdo, 1 o 2 semanas, hubo un fallo muy importante de la Corte Suprema que favorece mucho a los abogados Bocelán y Briones en esta materia, ya que queda claro que el municipio todavía incluso puede presentar la demanda ambiental, como lo anunció el alcalde hace algunos días atrás, y que Candelaria va a tener que reponer, gracias a esa gestión que hicieron esos abogados, entre otras cosas, millones de metros cúbicos de agua potable en la cuenca del río Copiapó. Y la verdad es que espero que termine luego nomás, pues yo no tengo nada que ver, me han salpicado esto y a veces uno por ayudar, por hacer cosas, ¿cierto? Te relacionan con hechos que pueden tener o ser sujetos de investigación penal. Pero tengo absoluta tranquilidad en que eso va a terminar muy bien. Y espero después, porque me han hecho un daño enorme, no solo político, sino que imagínate, yo que llevo tantos años trabajando activamente, luchando contra la gran empresa, impulsando el royalty, digamos, las mineras, desde ese royalty del año 2005, que también fui autor de ese proyecto de ley, junto a otros parlamentarios, te involucren en esto. La gente, hay alguna gente que obviamente se cuestiona o te cuestiona, pero no va a pasar a mayores y esto obviamente espero termine pronto para que quede archi clara mi inocencia en los hechos. Bueno, un tema que se tiene que clarificar en la justicia y ya prácticamente se ha hecho porque no ha sido formalizado y todo aquello. Eh, en el tema de la nueva constitución, ¿cuál es su pensamiento con respecto al apruebo y rechazo? Bueno, completamente partidario del apruebo. Me gusta mucho la Constitución. Cada vez que la leo más, me gusta más. Me gusta mucho cómo han quedado redactados los artículos que garantizan derechos y establecen una serie de principios y los especifican. Yo siempre pongo un ejemplo que me ha sorprendido. Siempre en la Constitución de 1925, en la Constitución de 1980, por ejemplo, hay una norma que está sobre la igualdad, ¿ah? Y se señala que nadie puede ser discriminado en razón de edad, sexo, estirpe, condición socioeconómica. Y está más de 100 años esa norma. Eh, Durante estos 100 años, ¿cierto? Las personas son discriminadas en razón de sexo, son discriminadas en razón de edad, son discriminadas en razón de religión. Pregúntele al mundo, sobre todo el mundo evangélico, cómo será discriminado por siglos casi. O por sexo, la gente que tiene opciones sexuales distintas a hombre-mujer, o la gente que tiene una opción sexual en la homosexualidad, como gay, en fin, o como lesbiana, o como trans. Bueno, en Chile se discrimina incluso a la gente por pobre muchas veces. Está ese dicho, Sí, como te ven, te tratan. O por edad, cuando se es mayor o se tiene alguna discapacidad. Pongo eso como ejemplo. Eso está ahí, ha estado, pero se discrimina y se viola una y otra vez. Uno revisa la nueva constitución, por ejemplo, y se establecen normas, por ejemplo, de la discapacidad, y se desarrolla todo un artículo donde se establecen provisiones concretas respecto de la discriminación que es tan habitual, por ejemplo, en el mundo de la discapacidad, por poner una de ellas, o en razón de género, o en razón de opción sexual, o en razón de religión, o en razón de pertenecer a un pueblo originario. Entonces, las detalla. Eso significa, claro, dicen, es tan larga la Constitución, es tan larga, pero la primacía constitucional, o sea, que esté la Constitución por sobre la ley, va a hacer que todas esas discriminaciones, por ejemplo, vayan siendo sancionadas, ¿ah? O vayan efectivamente traduciéndose en que no ocurra esa discriminación, ¿ah? En niveles de igualdad. El otro día recibíamos en la Comisión de Deportes reclamando a la Asociación de Deportistas Sordos de nuestro país, que tiene muchos años, como 50 años la asociación, un poco más. Muy interesante. Y decían, por ser sordo no nos ha recibido ni la ministra, no nos han dado recursos, fueron a un campeonato internacional, no les dieron ningún apoyo. ¿Te fijas? Y uno dice, ¿por qué hay una discapacidad? ¿Por qué no tienen ellos el derecho también de
competir, te fijas, hay una organización internacional, así como un Comité Olímpico Internacional de personas sordas, y se les discrimina. O las personas que están en lugares lejanos, se les discrimina. Por eso me gusta mucho de la Constitución. Lo otro que es muy importante es la regionalización. Se establece con claridad que Chile es un Estado regional, multicultural, plurinacional. Y eso lo hallo solidario, principios que son muy relevantes. Yo sé que a alguna gente le asusta y le meten cubo y le van a quitar las cosas. Puros cuentos. En materia económica no me gustó tanto la Constitución porque dejó más o menos igual algunas cosas de naturaleza del modelo económico que yo he sido muy crítico. De la concentración no la toca. Las mineras quedaron igual. Espero que las toquemos por el royalty. O sea, aquí no hay una lógica expropiatoria que le va a quitar las cosas. No, eso es mentira y nadie lo puede decir con seriedad. Creo que es una muy buena constitución. Claro, porque hay muchas fake news, información proporcionada por el tema de rechazo a la nueva constitución y que la gente está creyendo muchas veces este tema. Pero si uno se sienta a leerla, porque hay que leerla, no hay que hacer el caso a esas informaciones que salen esporádicas por los medios de prensa y también de las redes sociales. Para creer en una constitución, para creer en una instancia como esa, hay que leerla primero, hay que informarse directamente con el Lógico, documento. hay que leerla. Yo entiendo que hay gente que se asuste, que no quiere ningún cambio. Los que no quieren cambio son los que están bien, los que hoy día tienen una solvencia económica, las grandes empresas, les da temor al cambio. Pero Chile es un país tremendamente injusto, desigual, desequilibrado territorialmente. Los regionalistas lo venimos diciendo tanto tiempo. Recién pudimos elegir gobernadores regionales hace poco más de un año. Pero necesitamos ahora impuestos regionales. Por eso que eso nos va a permitir el Estado regional autónomo, la comuna autónoma, autogobernarnos de mejor manera nosotros, en las regiones, en las comunas y no desde Santiago. Pero hay gente que está muy bien, que tiene muchos recursos, que tiene buenos negocios, que le ha ido muy bien. Por ejemplo, los mineros, que cómo explotan y se llevan la plata en carretilla, los salmoneros, en fin, y el resto. Pero hay sectores muy pobres en nuestro país, muy abandonados, en un país que tiene una diferencia socioeconómica tremenda, de las más altas del mundo, donde hay un pequeño grupo del 1% que tiene casi el 30% de la economía. Entonces, este país hay que reequilibrarlo. Y para eso también hay que respetar el medio ambiente. Y en eso la Constitución es muy clara. Ya no van a poder desarrollar esta zona de sacrificio como Tierra Amarilla, Copiapó, casi una zona de sacrificio ya con el polvo de suspensión. Y tendrá que, cierto, salir Paipote, pero vamos a hacer una nueva Paipote, una fundición que no contamine. Tendrá que arreglarse el problema ambiental de Chañará, por ponerle ejemplo, porque van a quedar normas precisas, obviamente, que se tienen que traducir, no va a ser de un día para otro, pero queda la orientación, el mandato constitucional claro, en la construcción de viviendas, por ejemplo, y el derecho a vivir en una vivienda digna, en fin. Hay mucho, yo creo que es un gran adelanto la Constitución. ¿Qué le parece el tema de la regionalización como tal, del tema del Senado, que puedan representar como corresponde a cada una de las regiones con sus realidades en el Mire, nuevo Senado? se elimina el Senado, no van a haber senadores ni senadoras, se crea esta Cámara de las Regiones. A mí me parece bien, me parece bien. El Senado muchas veces se transformó, y esa sensación está muy fuerte, en una especie de freno a algunos cambios. Le pongo el ejemplo del royalty. El royalty que presentamos con Esteban Velázquez en la Cámara de Diputados, que lo aprobamos en la Comisión de Minería, después pasó a la sala y se aprobó en la sala de la Cámara de Diputados un royalty que permitía recaudar como máximo, si el precio del cobre estaba muy alto, cerca de, si mal no recuerdo, 6.000, cerca de 2 puntos del PIB, cerca de 6.000 millones de dólares al año, con mucho de ese dinero para la región. Así se aprobó en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasó en el Senado? En la Comisión de Minería. En el periodo legislativo pasado, hace 2 años, lo achicó, lo achicó, lo achicó, lo achicó, lo achicó, y quedó más o menos una décima parte de recaudación de lo que salió de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Averigüe usted, no sé si me entiende. ¿Qué pasó? Había mayoría ahí de parlamentarios en ese momento de oposición, progresistas, se supone, pero salió un royalty así chiquitito. Tanto, y este gobierno ahora que hizo la propuesta el día de ayer,
obviamente fijó un royalty más decente. La propuesta legislativa está más o menos en la mitad entre lo que propuso la Cámara y lo que propuso el Senado, ¿me entiendes? O sea, una recaudación más razonable. ¿Por qué ese Senado se influyó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Eso pasaba muchas veces. El Senado muy conservadoramente. Y yo creo que lo que se busca es, obviamente, evitar esos procesos legislativos extremadamente lentos, mucho poder en los nombramientos de las autoridades judiciales, fiscales, Banco Central, en muy pocas manos. Y eso ahora va a pasar al Congreso de los Diputados y Diputadas, que va a ser el órgano más representativo. Entonces yo creo que había un ambiente de esa naturaleza que primó. A mí del todo no me gusta el sistema que propone la nueva Constitución. Yo era partidario de un sistema semipresidencial. Ellos proponen un presidencialismo atenuado con estas cámaras asimétricas, donde las regiones van a estar en la Cámara de las Regiones representadas todas iguales, eso me gusta mucho. En fin, creo yo que hay una mirada del Senado crítica de una parte importante del país, así como del Tribunal Constitucional. Y esa es la decisión que se tomó. Por eso creo yo que no es un drama. Si hay errores se podrán corregir también. Esto, como se dice mucho ahora, no está escrito en piedra, como las tablas de la ley, ¿cierto? Y se podrá modificar, pero el Estatuto de Derechos y Garantías, como están redactados, el Estado plurinacional, regional, solidario, hay mucho que ganar y poco que perder. Bueno, yo quiero agradecer la gentileza que ha tenido usted de compartir con nosotros en esta oportunidad y aclarar varias situaciones. Y la gente muchas veces tiene que enterarse por los protagonistas. Es por eso que establecemos este micrófono abierto para poder conversar, para poder dialogar y enterarse también de cosas. Muchas gracias, Joel. Yo le agradezco mucho a toda la gente que nos está escuchando en Alfa Radio, ¿cierto? En su radio. Le agradezco mucho la oportunidad. Confíen en el apruebo y, bueno, aquí estamos, vamos a seguir trabajando. Estoy de cabeza, lo digo así porque el royalty, que es nuestro proyecto, que salió además de nuestras manos, no es que uno se enamore de sus hijos, por decirlo, de sus obras, pero es muy importante para la región de Atacama y necesitamos que el Congreso lo apruebe ahora que lo propuso en la reforma previsional. Yo espero que los diputados y los senadores de Atacama se cuadren con el royalty, porque va a implicar también más recursos para nuestra región de Atacama y más recursos para el Estado de Chile. Así que ahí estamos firmes, trabajando por nuestra región y por nuestro país. Muchas gracias, Joel, que esté muy bien usted. Muchas gracias a usted. Nosotros nos retiramos, nos reencontramos en otro micrófono abierto. Hasta pronto. Esto fue A Micrófono Abierto, que vuelve en otro día, en otra jornada.